como siempre, el doctor Hugo Plata nos acompaña cada mañana. Buenos días, ¿cómo está, doctor? De los martes, así es. Doctor, un gusto saludar. Martes de salud. Así es. ¿Y en esta ocasión? De un tema muy interesante el día de hoy, bronquitis alérgica, antes llamada bronquitis asmatiforme. ¿Qué tiene que ver con el asma? Sí, ¿Sí? se parece al asma, ¿no? Por eso es asmatiforme. Este es un padecimiento que se ha venido presentando ya con más frecuencia en los últimos años, debido a la presencia de cada vez más alergenos en el medio ambiente. Entonces ya recordemos que alguna vez platicamos lo que es un alergeno, es una sustancia capaz de desencadenar una respuesta alérgica o anormal. No le da a todo mundo, sino a aquellas personas que les llamamos hiperreactivos o hipersensibles, ¿sí? Que quiere decir que reaccionan de una manera diferente ante la presencia de ciertas sustancias, Y podrían ciertas ser partículas. diferentes formas, ¿no, doctor? Sí. En erupciones o Exactamente. te cierra la garganta, etcétera, ¿no? El los ojo ojos, rojo. etcétera, ¿verdad? Ok. Sí, como rinitis alérgica, que es Ajá. una de las más frecuentes, Claro. que ¿Y ya la platicamos conversamos? alguna vez. Sí. Exactamente. Ahora, bronquitis habla de un proceso inflamatorio de las vías respiratorias inferiores, ¿no? De los bronquios. Y se manifiesta primero como un cuadro gripal, puede iniciar como un cuadro gripal ante la exposición a alergenos, que puede ser el polen, ácaros, sustancias tóxicas del medio ambiente cuando hay mucha contaminación o algún proceso infeccioso, viral o bacteriano. Todas estas pueden ser sustancias alergenas que desencadenen este cuadro de hiperreactividad en el paciente. Sí. Entonces, cuando empieza un paciente que se sabe ya hiperreactivo, cuando empieza el cuadro de proceso inflamatorio inicial de irritación con lagrimeo, secreción nasal, estornudos, etcétera, en ese momento debe tomar medidas para que no evolucione A una a un bronquitis. proceso ya bronquial. Es decir, entra por vías respiratorias superiores y puede ir bajando el proceso de hiperreacción hacia vías O sea que respiratorias esto no inferiores. comienza de inmediato como una bronquitis. Hay un aviso previo de una alergia. Exactamente. A primeramente. diferencia del asma, que puede ser ante una circunstancia así inmediata, es muy rápido, este es como un proceso un poquito más lento. Pero lento hablamos en un término de 1 o 2 días, o sea, tampoco quiere decir que va a tardar semanas en ¿Y presentarse. qué tendríamos que hacer, doctor? ¿Tomar Sí. este tipo de antihistamínicos que encontramos en farmacias? Sí, o- definitivamente. El paciente que se sabe hiperreactivo normalmente ya tiene sus tratamientos para el cuadro Muy bien. cuando se presenta. En ese momento que empiezo con esos primeros síntomas, antes de que evolucione hacia vías respiratorias inferiores, empezar con un tratamiento que evite esa hiperreactividad. Sí, que bloquea. Y esto obviamente es de antihistamínicos y en muchas ocasiones la cortisona, ¿verdad? Ok. Esto no se quita solo, doctor, ¿verdad? Hay que atenderlo. Hay que atenderlo, ¿Qué o puede sea, pasar en el peor de los casos si no se atiende una bronquitis alérgica? Bueno, el cuadro cuando es muy dramático se acompaña de un broncoespasmo, es decir, el bronquio se cierra, los bronquios pequeños se cierran y da esa sensación de falta de aire y se manifiesta por unas sibilancias, le llamamos un sonidito que se da en la fase expiratoria. Expiratoria es cuando sacamos el aire. un Esa es silbido. una característica, se oye un silbidito. Incluso las personas que están cerca del paciente pueden escuchar ese silbidito y es muy característico del espasmo bronquial que se está dando. Falta de aire, ¿no? Sí. La falta de aire es muy importante y obviamente cuando se hace muy frecuente puede pasar a una bronquitis crónica, que ese es un problema ya más difícil de tratar. Claro. Entonces sí es importante detectarlo temprano para atacarlo y bloquear la respuesta alérgica, pero también si el alergeno es una infección viral o bacteriana, da el tratamiento específico para la causa, ¿no? Que lo está desencadenando. Algunas personas que padecen asma Sí. podrían desencadenar la bronquitis. Definitivamente, sí. El paciente asmático es un hiperreactivo. Y el asma tradicional, digamos el más frecuente, se presenta en edades tempranas, de los niños desde los 4 años en adelante, tiende a disminuir después de los 14 años. ¿Sí? Pero estos pacientes quedan siendo hiperreactivos y más adelante en edad adulta pueden volverse hiperreactivos de todo tipo, ¿no? Rinitis, conjuntivitis, el problema laríngeo y también la bronquitis asmatiforme ya o están como de una bronquitis manera alérgica. sentidos por exactamente. Sí, ¿no? ya ellos están predispuestos, son hiperreactivos. Ok. El paciente hiperreactivo, si no es tratado a través de la consulta con un alergólogo que identifica cuáles son los alergenos más frecuentes
y elabora vacunas para bloquear esa respuesta inmune alterada, ¿no? Es una respuesta inmune alterada. Acaba de mencionar usted algo muy importante de ir a un médico especialista en alergias. Sí, claro. Si nosotros no sufrimos normalmente de este tipo de afecciones, de alergias, pero igual queremos conocer si somos alérgicos a algo, ¿podemos ir igualmente a una consulta solamente para tener un chequeo? Sí, yo creo que para efectos de una consulta ya a nivel de alergólogo, primero debemos de pasar por el médico familiar o el internista, y una vez que estos lo indiquen, pasar ya con el alergólogo. No de primera instancia pasar para ver si voy a ser alérgico a algo o no. Generalmente cuando uno es alérgico ya lo sabe después de los 15 años de edad, ¿no? Ya se manifiesta. Entonces ya está siendo tratado a nivel de especialidad. Y sí es importante que se traten y se haga la prevención oportuna, porque estos cuadros frecuentes, les digo, sí pueden evolucionar hacia la cronicidad y luego es difícil estarlos controlando porque estamos expuestos a muchísimos alérgenos en estos tiempos, ¿no? Claro. Ahora también con el cambio pues, de temperatura, el cambio de clima que hemos vivido ahora en la Ciudad de México. Humedad, frío, calor, lluvias, estos todo. aires tan fuertes, ¿no? Que que golpearon ayer, pues también traen todo esto, ¿no, doctor? No, y ante tanta temperatura elevada, la gente busca estar en lugares con aire acondicionado. Y luego el aire acondicionado trae muchísimos alérgenos, ¿no? Y de alguna u otra forma salimos del aire acondicionado nuevamente al calor y ya es un desajuste constante. Tomar cosas frías, eso baja las defensas Ahí está. y trastorna el sistema inmunológico. Bueno. Doctor, pues muchas gracias. No, pues al contrario. Gracias.